하나, 둘, 셋. 안녕하세요. 안녕하세요. Somos Elena. Y Paloma, Bienvenidos a Doran Doran. un podcast donde exploramos la cultura, sociedad y entretenimiento coreano. Comencemos. Hola, hola. Este es un pequeño aviso aquí con Sí. Elena para contarles que este es sí, que contarles que este es un episodio grabado en el pasado, fines del año 2024, y que como ya habrán escuchado en el episodio anterior, hemos decidido terminar el podcast, pero aún así queríamos compartir este episodio con ustedes. Así Sí. que si están perdidos en la línea de tiempo es por esa razón, pero queremos que igual escuchen este episodio porque lo grabamos con mucho cariño y que esperamos que les guste. Y como un vino, está más sabroso. Sí, sí, Del año pasado. del año pasado, sí, Reserva 2024. Así que muchas gracias por escuchar este episodio y que lo disfruten. Nos vemos. 안녕하세요, 여러분. Yo soy Elena Y yo soy Paloma. y muy bienvenidos otra vez a nuestro Doran Doran, Sí, que habla sobre Corea. muchas gracias por estar acá con nosotras nuevamente. Y hoy estamos de nuevo con un episodio Oni de esos grabados en el pasado. Sí, que nosotras vamos de vacaciones, pero aún así no podemos dejar nuestra responsabilidad, eh, que Spotify Rap. Ah, Cada sí, fin de año nos enseñan cuánto crecimos y de verdad durante el año 2024 crecimos bastante. Y le agradezco muchísimo. Quería compartir esta felicidad y también mostrar nuestro agradecimiento a ustedes. Así que nosotras vamos a hacer lo máximo posible para que ustedes sigan escuchando a nosotras. Bueno, sí, muchas gracias. Y bueno, sí, como es un episodio grabado en el pasado, nuevamente no tenemos comentarios esta vez. pero seguramente cuando volvamos de viaje, volvamos de vacaciones, ahí habrá muchísimos comentarios. Sí, Entonces tenemos que empezar una nueva temporada con episodios más llenos, ¿sí? sí. Mm. Así que Además voy a Chile y a Brasil, entonces con más anécdotas, con más historias, más cosas que contar. Estoy mm, muy emocionada. sí, ahí nos Bueno, cuentas tu visión de Chile después de tantos años como coreana. sí, Recuerden dejarnos todos sus comentarios por Spotify, por Instagram, por Twitter, que es DoranDoranKR. Y si tienen preguntas, déjenos preguntas, coméntenos. Igual les vamos, a pesar de que no vamos a estar comentando en estos episodios porque son grabados en el pasado, a pesar de que no los vamos a estar comentando en el podcast, igual les vamos a responder si es que nos mandan. Así que no se olviden. Y bueno, Oni, ¿cuál es el tema de hoy? hoy vamos a hablar sobre el movimiento 4B. Sí, un movimiento que estaba bastante famoso y que se ha ido expandiendo internacionalmente, de hecho, o que ha llegado mucha información sobre este movimiento que es coreano a otros países. Sí, y yo siento que todos los seres humanos somos iguales, que no somos tan diferentes. No, no, no Y el somos. problema es que la sociedad coreana es bastante reprimida, que, que las mujeres siempre tenemos que esconder nuestros sentimientos, y es una sociedad bastante machista. Y aunque no expresamos, porque desde muy pequeña nos enseña a no expresar nuestros sentimientos, obedecer la opinión de la mayoría, del grupo, no romper la armonía de los demás, ¿cierto? Pero ahora sí, somos seres humanos y tenemos corazón y sentimos cosas. Por eso como estamos así tan reprimidos, tan con tanta presión social, yo creo que
eso fue la base de salir un movimiento tan extremo, ¿cierto? Que Sí, básicamente 4B puede ser un movimiento feminista. sí, Bueno, es un movimiento feminista, pero extremo. sí. Y Oni, ¿qué significa 4B? ¿Por qué se dice 4B? 4B es un nombre de movimiento feminista que, eh, que cuatro cosas son importantes. No sexo, pero no en coreano es pi. Pi sexo se dice. Mm, Sí, como que suena parecido a la letra en inglés de bi. Entonces, bi, sexo, no sexo. sí. Mm. Y pi yone, no romance. Y Nada de pi pololeo, nada de nada. pinchar, nada de salir con nadie, nada. Así como no No romance. con nadie, con hombres. Con hombres, Con mujeres perdón. está bien. Con mujeres está bien, sí. Con hombres no. Ok. Entonces, primero, no sexo, pero sexo con hombres. Sexo con mujeres está bien. No sexo. Segundo, no romance. Tercero, pihon, no casamiento. Cuatro, pichulsan, no bebés. Sí, Entonces, 비섹스, 비출산, 비연애, 비혼. Cuatro cosas son importantes para ese movimiento, por eso lo dice 4B, sí. movimiento 4B, que es uno que empezó en una organización muy famosa. No era una organización muy grande, era una organización pequeña pero fuerte, porque como todas estaban muy locas y que de verdad todas eran activistas Ujú, pequeñas pero activistas. Se llama WOMAD. WOMAD es palabra compuesta de wo de woman y mad es de nomad. ujú. Mm. Como mujer nómada en español. Mujer nómada. Y bueno, que eso, mujer nómada, sería muy opuesta a la mujer tradicional, que siempre está en casa, ¿cierto? Ujú, Entonces ellas querían romper todo el valor, toda la valor de las mujeres tradicionales. Por eso pusieron ese nombre, WOMAD, a la organización feminista radical. Y empezó en el año 2010, no. 2010 entre 2020, WOMAD. Y la Oh, hace palabra, mucho más tiempo del que pensaba aún y pensaba que el 4B era mucho más reciente. eso es reciente, Ah, ok. pero la organización tiene larga historia. Ah, ok, ok. Sí. Y se han sido muy famosas porque ellas eran, yo les dije que era un grupo muy pequeño, pero muy fuerte, que todas eran activistas. Y como nosotros los coreanos somos muy buenos para usar las prensa, internet, organizaron muy bien la página web, toda la conversación, eh, enviar mensaje por online. Ujú, Por eso en online se ve que hay muchos, pero la verdad es que no hay tantas personas que están en ese grupo. Pero no importa, que no era tan grande, pero eran poderosas y de verdad eh, enviaron un mensaje muy importante a la sociedad coreana y yo creo que no es algo para ignorar. De verdad hay cosas que muestran muy bien cómo es la sociedad coreana y también los problemas que tenemos nosotros que tenemos que arreglar, ujú. que, que no podemos vivir así, eso es cierto. Tú, Paloma, ¿cómo ves la sociedad coreana? Yo ¿Que creo que tú entiendes por qué salió ese movimiento sí, feminista? sí, y eso mismo te iba a preguntar como tu opinión siendo coreana, porque yo entiendo, mucha gente dice, oh, es súper radical y todo. Yo también creo que es muy radical, pero también entiendo ese sentimiento y por qué deciden no hacer esas cosas y es porque Corea tiene una sociedad muy patriarcal, que es una sociedad bastante machista, en donde a las mujeres
Sí ha habido mucho avance en que las mujeres ahora pueden estudiar, trabajar, etcétera, pero nunca se ha dejado de exigirle a las mujeres como a estas madres tradicionales, por ejemplo. Y entiendo y que salga este movimiento considerando las expectativas que se tiene de la mujer en la sociedad coreana y por qué ellas Claro. consideran que el tener una relación con un hombre, primero el tener sexo con un hombre debido, por ejemplo, lo podemos ver en todo esto, Oni, del porno de venganza, que es un problema muy grande en Corea. Sí, por eso Kuhara se suicidó. Sí. Por ejemplo, lo de las cámaras, el problema de las molcas, de las cámaras escondidas es muy grande. Entonces, entiendo, por ejemplo, eso, ya, las mujeres quieren rechazar el sexo porque no pueden confiar en un hombre si es que no saben si es que este hombre después va a usar su relación, las va a grabar sin su consentimiento y puede publicar esas cosas. Sí, y Después, si por ves, ejemplo, Kim Kardashian, ujú. ella se hizo muy famoso por el video. Ah, sí, es totalmente distinto. Muy distinta, es que ella también tiene la K como Corea. ¿Y cómo son tan diferentes que toda esa familia que tiene K en su nombre, ¿no? Ujú. Eh, no solamente Kim, todas esas hermanas. Y Sí, en Corea no aceptaría ni un estilo de vida ni una persona de esa familia, sí, ¿cierto? no, para nada, serían súper rechazadas acá. Solamente la K es igual, pero muy Sí, diferente acá. sí, Que en serio, yo como coreana, yo también recuerdo que tenía mucha presión cuando tenía sexo con alguien. ujú, Mm, sí. sí, Entonces, yo entiendo. Y bueno, entonces no sexo, sí. entendible. El no romance Y porque, por ejemplo, se ha visto mucho, en Corea hay mucha violencia en la pareja. Muchos hombres que son muy celosos, muy controladores, que han llegado a agredir e incluso matar a sus novias. Entonces ya, entiendo también por qué no relaciones. Cuando en Corea, si no me equivoco, por ahí por el año 2015 salió, o el 2016 salió una encuesta en donde decía que como sobre el 80% de los hombres coreanos admitían haber agredido a su pareja. Eh, y, y sí, yo he visto varias veces y, y claro, que siempre hay hombres violentos de toda parte del mundo, pero el problema es que, por ejemplo, yo en Chile veo si un hombre golpea a su mujer, por lo menos la sociedad lo ve como un criminal. Ujú, Lo ve como un criminal y, por ejemplo, si él ha ido a la cárcel una vez por esa razón, no podría tener un buen trabajo, creo. Pero sí. en Corea, aunque, porque yo de verdad vi esa pelea de mi vecino, que el hombre golpeaba a la mujer y de verdad yo, como mi familia tenía miedo de que la mujer falleciera, porque como casi por 6 horas se escucha todo ese grito de la mujer, el hombre pegando, golpeando a la mujer y por eso nosotros llamamos a la policía, Ujú, pero la policía no sé cómo puede hacer cómo hizo su trabajo, porque el esposo se enojó y le preguntó quién llamó y dijo que era mi papá. ay, no. Él, ¿cómo puede decirlo? Dijo que Sí. era mi papá y él dijo que solamente estábamos conversando, que solamente estábamos borrachos, por eso como teníamos la voz era alta. Y él, sin investigar, volvió. Sí, de hecho, Oni, cuando yo estaba estudiando en Corea, una de mis amigas, ella es francesa, vivía en Sí. un edificio en donde había una pareja de novios y que un día me escribe, me dice, ¿sabes qué, Paloma? No sé qué hacer porque estoy escuchando que el hombre le está pegando a la chica que vive al lado mío. ¿Qué hago? Yo le dije, no sé, yo creo que deberías llamar a la policía. Y me dijo, pucha, es que no sé cómo qué hacer. Después dijo que paró, como que paró la situación, pero el otro día empezó de nuevo. Y ahí le dije, ¿sabes qué? Ya esta segunda vez yo creo que deberías llamar a la policía. Y ahí ella llamó a la policía y la policía llamó y le dijo, y básicamente los policías le dijeron, oye, pero tienes que ser más cuidadoso y más callado, como más, no hacer tanto ruido, y especialmente si sabes que vive una extranjera al lado, básicamente, así como que tienen una cultura distinta y no entienden esto. Que no es una exageración.
Es que en todas partes hay locos, hay criminales, Ujú, pero yo creo que la sociedad coreana admite la violencia doméstica. Y además yo creo que otra razón es que Corea es uno de los países donde tiene la brecha de desigualdad de salario entre de género, ujú. que las mujeres solamente ganan un 60% del salario comparando con el hombre, y los hombres como diciendo que, ya estamos viviendo en una sociedad igualitaria, entonces pagamos 50-50. Y yo, es mi opinión, yo siento que eso es injusto. Ah, No sí, es cuando, correcto, no es correcto, porque imagínate, digamos que mi novio gana 10 veces más que yo, y yo, para ser como una mujer feminista, tengo que pagar igual y yo ni tengo 100 pesos para ahorrar, porque ah, sí, tengo que cuando salir a pagar van a igual citas, con mi ¿no? novio. Sí. Sí, eso es injusto. Y yo le diría, oye, pero pensamos, de verdad, como nosotros necesitamos este dinero para vivir lo mínimo y me sobra este dinero y tú sobra este dinero. Y si gastamos igual, ¿eso sería justo? Eso Así debería no es, ser justo, no es, como no es correcto. sí, no es proporcional. Pero sí, entonces por esa razón las mujeres, ya que como yo no quiero gastar mi tiempo y dinero para alguien que ni quiere invitarme ni un helado, entonces chao, eso pasa. Sí. Lo otro, en el bi, ahora en el caso del bijón, que es como el no casarse, lo entiendo por las mismas razones básicamente de por qué no quieren tener novios. Es porque hay mucha violencia doméstica, a las mujeres se les exige mucho de trabajo doméstico. Las mujeres coreanas son las que más hacen trabajo doméstico cuando están casadas a pesar de tener trabajo Sí. completo. Y además en Corea se trabajan horas muy largas, entonces las mujeres coreanas no duermen mucho porque tienen que limpiar, cocinar y ir a trabajar. Y eso Y empeora la cocina cuando, coreana es rica, pero como ustedes saben, necesita muchísimo trabajo sí, para preparar un plato coreano. sí, y esto De las también, mujeres coreanas no duermen, en serio. sí, y esto se nota particularmente cuando son las festividades coreanas como el Chuseok, como el Día de Acción de Gracias básicamente de Corea, o para el Año Nuevo chino, en donde a las mujeres se les exige que tengan que cocinar para la familia, para toda la familia extendida, y que es Y los comida hombres no muy hacen complicada. nada, Y los en hombres no hacen general. nada, sí. Culturalmente. Entonces, Ujú, ese es el problema. La cultura, la ley, como no obliga a los hombres que hagan. sí. Y yo creo que todos nosotros, bueno, yo soy un poco negativa en ese sentido, porque yo creo que todos los seres humanos tenemos más maldad que bondad. Oh, Nacemos con él. Entonces, por eso necesitamos la ley, necesitamos la constitución, para castigar a la gente que no obliga sus cosas, ¿cierto? ujú, Yo siento eso. Y por eso yo creo que en Corea, porque por ejemplo, como violencia doméstica puede ocurrir en cualquier parte, pero en Corea es más problemático porque la policía no hace nada. Eso veo. sí. Y No, sí, que es entendible, como por ejemplo, ahora el matrimonio, por ejemplo, antes una mujer como solterona, vieja solterona, como lo decía con esa palabra, y con una mujer si no tenía marido o hijo, lo miraba muy mal. Pero ahora no es obligatorio, es una opción de la vida, lo respetamos en Corea, así que la gente prefiere no casarse. ujú, Yo un día, como les cuento mi experiencia, yo un día fui a cenar, a almorzar con mi cuñado y sus guaguas, sus niños. Y porque mi hermana tenía otra cita. Entonces yo fui ahí para ayudar a mi cuñado porque tiene que dar comida a las dos niñas. ujú, Y me di cuenta que en ese restaurante había como seis papás y seis papás comiendo y la madre no podía comer porque tenía que dar comida a los niños. sí. Era trabajo de la madre solamente. Y en mi caso, mi cuñado, como es holandés, él tiene una idea muy feminista. Él estaba alimentando a sus niñas. Y, Bueno, y yo no, y eso, ahí estoy de sí, desacuerdo. Yo no creo que eso sea feminista, yo creo que es como básico, que yo creo que ambos padres se es tienen, básico. sí. Pero también mi hermana tenía suerte porque la suegra se casó
ella tiene 70 y algo. Y la suegra se casó cuando tenía casi 40 porque ella era activista feminista. Oh, ¿en serio? Sí. Entonces, ella, cuando se casaron, ella decía a mi hermana que si tu marido hace algo malo, llámame inmediatamente. Entonces, yo lo reto, así decía. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, ni además Sí, que, bueno, eso con el matrimonio. Y en el caso de no tener hijos, un poco lo mismo, porque la, la carga de los hijos se les da tan solo a las mujeres. Y muchas veces por eso las mujeres, gran parte de las mujeres tienen que dejar de trabajar. Si lo han visto, por ejemplo, en muchos dramas en donde cuentan historias de mujeres que tuvieron que dejar de trabajar y sacrificarse por sus hijos y dejar un poco su vida de lado, que yo creo que es mucho más, en especial que las mujeres aquí se exige mucho que es como la idea de la madre perfecta. sí. Porque, por ejemplo, si el niño no estudia muy bien, no saca buenas notas en la escuela, es la culpa de la madre, no del papá. Ujú. Y la verdad es que los niños también viven como si hubieran cometido un gran error de la vida cuando no sacan buena nota, porque siempre ven peleando como el papá culpando a la madre, ¿qué hiciste? Que tú eh, tenías que manejar bien, tenía que ver bien si el hijo estaba estudiando bien y estaba haciendo bien sus cosas, pero no hiciste bien, que no era una mala madre, eso, ¿no? Y Sí, los papás nunca piensan que, tal vez como yo, en Corea, eso es horrible, porque antes los papás decían que yo estoy como siempre en la oficina y tú estabas en casa y qué hiciste en casa sin hacer nada. Eso era la típica frase de los papás tradicionales. ujú. Pero ahora la mujer también trabaja porque la vida de acá es cara y no permite vivir solamente con el salario del hombre. Los dos trabajan y aún así la educación es el trabajo de de la madre. Sí, Es muy... sí. De Por esto, eso, esto sale un poco en el, que lo pueden notar en el drama Sky Castle, en cómo las madres son las que llevan todo el control de la educación de sus hijos. No sé si han visto ese drama que lo comentamos hace unas cuantas temporadas. Y ahí se sí. nota, porque no es tan solo como que al Yo no quería... final, Ajá, sí, dime. que más tradicionalmente, como a las mujeres también se les exigía esto al final y tenían que dejar todo de lado por sus hijos, al final también se ve como, se veía como, o se ve que un reflejo del éxito de los hijos es el éxito de la madre. Entonces al final las madres se obsesionan con la educación de sus hijos. Porque ahí podemos ver que las mujeres, cuando se casan, porque tiene que hacer el trabajo como madre, también tiene que ser la esposa perfecta, entonces no puede llevar todas esas cosas juntas, ¿no? Ujú. Por eso ellas deciden ser ama de casa. Pero antes eran como, porque sale una madre que antes estaba haciendo maestría, que era una mujer que tenía una vida muy exitosa, pero dejó todo eso para la educación de los hijos. Entonces, para ella es como, ella también quería que los hijos cumplieran el sueño en vez de ella. Sí, Y eso un, es como un círculo vicioso, en serio, sí, que la mamá sufre y el niño sufre. sí. Y Oni, esto está muy relacionado, yo creo que todo lo que lleva al que nazca el movimiento 4B, yo creo que tiene sus raíces hace siglos y empieza yo creo que con el confucianismo. Sí. Yo hablé eso con mis estudiantes chinos y en China, gracias al comunismo, viven en una sociedad muy igualitaria. Sí, es mucho más igualitaria de hecho que, o sea, también tiene su machismo y todo, pero por ejemplo, en China se entiende que el labor, si las madres cuidan los hijos, los padres se encargan de las labores del hogar, por ejemplo. Está muy Sí. naturalizado, por ejemplo, eso. Sí, y ellos no tienen nada como esa forma de hablar de honorífico, usar honorífico, esa jerarquía no existe. Sí. Y yo le dije, pero ustedes inventaron y ¿por qué echaron esas cosas malas a Corea? Le dije. Y ellos dijeron que,
Ah, es que eso solamente existía en la dinastía Song y ya que es de muy del pasado y ustedes, ¿por qué todavía siguen eso? Es su culpa, no es nuestra culpa. Sí, 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 y ya, eso mismo, que de hecho el confucianismo empezó, como dicen ellos, en la dinastía Song en China. Pero en China como sí. que no tuvo mucho, como que no hizo un boom, como fue como, sí, piola, ya como unos años, después cambiaron de dinastía y cambió todo, pero en Corea como que llegó a Corea y en Corea se quedó por siempre. Yo Y creo se, que sí, se ay, convirtió como una parte... se quedó por siempre, en serio, que Sí, no puedo creer que todavía en el siglo XXI siga esa cultura tan machista acá. Y, y ahora, como la prensa, porque la prensa también es muy conservador, muy machista, la prensa, la descripción de la prensa sobre este movimiento 4B es como un grupo de locas, de Satanás, sí, sí, que, que la sociedad coreana sufre por la baja natalidad y ella no, como es como el enemigo del bienestar de la sociedad. Ahí digo sí. así, pero Cuando no entienden que es lo contrario, las mujeres quieren, yo creo que las mujeres en general, muchas que sí quieren ser madres, pero quieren hacerlo en igual de condiciones que los hombres, no que ellos tengan como el free pass, como el pase libre de ser padres, pero ver a los hijos el fin de semana y juegan un rato con ellos, mientras que toda la labor más dura le toca a las mujeres en Corea. y también tiene que saber que las mujeres cuando estudian más, porque Corea es uno de los países que más estudian en todo el mundo. Entonces la mujer cuando estudia ya es más valiente, que no tenemos miedo para nada. Y, y eso, ese valor de que aunque diga que no está haciendo nada bien, no nos da miedo. Sí, y Y tiene que ofrecer algo bueno, ¿no? En vez de, por ejemplo, había un ministro que el alto nivel de educación de las mujeres de Corea es el enemigo de todo este problema. Por eso hay sí, que de limitar hecho. que las mujeres estudien hasta el doctorado. Paloma, tú eres Sí, enemigo de soy nuestra enemigo sociedad. de la sociedad coreana. Sí, de hecho querían evitar que las mujeres hicieran maestrías o doctorados, como que llegaran tan solo tuvieran estudios universitarios como de pregrado, porque decían que por Sí, culpa de tener más estudios, las mujeres estaban priorizando sus estudios y se estaban olvidando de y seguir una carrera en vez de dedicarse a ser madres. sí, Cuando, está perdiendo su época de oro, de cuando no es época así. de fertilidad. Sí, es que no quieren aceptar que la realidad es un problema mucho más complejo y es que hay factores económicos súper importantes, como tú decías, Bonnie, es súper difícil vivir en Corea, se trabajan muchas horas, entonces no tienes tiempo ni energía para criar niños y cuando a las mujeres también se les exige lo mismo. Además que los hombres todavía no cambian esa mentalidad como del año de Choson. Entonces, Sí. ¿cómo vas a poder tener hijos así en una sociedad así? Sí, porque una mujer cuando estudia ya tiene ambición, que nosotras queremos como mejorar la vida y, y tener esa ambición es malo, que tener, es que como yo creo que eso 4B es un movimiento que hay que respetar. De verdad, todos esos problemas sin escuchar los factores por qué ocurrió ese movimiento y solamente culpar a ellas que son muy extremas. Yo creo que eso no ayuda a nada para la situación de hoy y Sí, la situación de Corea sí es problemática sí, sí. porque de verdad este país va a desaparecer. Solamente veo a los viejos. Paloma, ¿tú sientes eso cuando estás en el metro? Onis, yo cuando veo, no, cuando yo, por ejemplo, voy por aquí, por mi pueblo, por mi ciudad, y voy a como a otros lados y voy por No la carretera, digas pueblo, Paloma, déjame pero... decirle a mi pueblo. Yo voy a otras ciudades o a otros lados en auto, por ejemplo, veo todos estos rascacielos llenos de departamentos y mi pensamiento, primer pensamiento, siempre es, estos departamentos en 30 o 40 años van a estar todos vacíos. Bueno, ¿qué dice? Entonces, ahí yo voy a comprar esa casa Muy de precio barata, muy barato, sí. ¿sí?
Sí, pero No, es que bueno, es muy triste. sí, Yo siento cuando a veces camino y no veo niños por todo el día. A veces, eso pasa. sí. Yo por suerte, ni como vivo más en el pueblo, una Ya. ciudad que no es Seúl, ¿ok? A eso me refiero con pueblo, pero es una ciudad. Sí veo más Sí, porque niños, Seúl es más para trabajar. sí, Por sí eso la veo más gente niños, cuando necesita más espacio para cuidar a sus niños, viven en las cercanías. sí. Aquí sí Y hay, Paloma vive en esa cercanía. sí, entonces aquí sí veo más niños. Sí. Pero en Y serio, da esa impresión que todo eso, Seúl, todos los edificios son tan modernos, pero ahí andan gente viejos solo. sí, Entonces es como un asilo de ancianos, que sí, de verdad a veces huele, huele a abuelitos. ¿En abuelitos. serio? Sí, Oni, Sí, como, ¿cómo puede ser? Sí. sí, yo como también, yo no estoy de acuerdo con el movimiento 4B, no creo que sea la solución al problema, pero como tú dices, yo lo respeto y entiendo de dónde viene y que es una respuesta a todo lo que está pasando y que no, y que la sociedad coreana, Porque era una obligación de la sí, sociedad. que los hombres de la sociedad coreana o el gobierno de la sociedad coreana no quiere aceptar cuál es la realidad y que lleva a que surjan estos movimientos. Por ejemplo, hay un movimiento que es el movimiento ILBE, que es como básicamente los incel de Corea, Sí, hay incel en Corea. ¿sí? Sí. Eh, que echaban, ¿sabes a qué le echaban la culpa? A la baja natalidad de las mujeres. Es la baja natalidad y que las mujeres no se quisieran casar. A los gatos. Decían, las mujeres ahora están prefiriendo los gatos y están tratando de obtener toda esta necesidad, como, toda, llenar todas sus Por eso necesidades de son cariño incel. por los gatos. Y es como entonces había que eliminar a los gatos. Y es como, estos son estúpidos. Y, y claro, algunos cuando escuchan eso, nosotros, algunos puedan tener la idea que estamos hablando de casos extremos de algunos para llamar la atención, pero no, que de verdad hay mucha gente que usa ILB. Y también el 4B, ese movimiento también es muy importante. Sí, Por eso le estoy hablando, sí. porque... Y no Oni, diga que, está generalizando que los hombres sean todos malos. No, que yo creo que todos nosotros podemos ser malos. Yo también puedo ser muy, muy, muy mala, sí, pero yo no lo hago. ¿Por qué? Porque que por la sociedad, ¿sí? sí. No, Eh, pero es que, mira, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que los hombres y las mujeres pueden ser malas. Yo creo que hay muchos hombres muy buenos en Corea. Pero el problema yo creo que es como una cosa más grupal, como cultural y darse cuenta y aceptar, sí, como el cambiar la sociedad de cierta forma y el aceptar de que saben que los hombres tal vez lo que nosotros estamos teniendo en esta sociedad es como que no nos está favoreciendo ni a nosotros ni a las mujeres, porque al final los hombres se están quedando solos, hay una alta tasa como de hombres que están como se sienten muy aislados, sí. entonces es como, sí, como que Y, realmente, sí. Y el problema es algo como de, como tú dices, de la, no de persona, de la sociedad, de la cultura. Y yo creo que, como yo digo, que la ley, el gobierno tiene que poner una acción que de verdad funciona. Por ejemplo, reducir las horas laborales de Corea sí. y apoyar a las madres que trabajan, que haya más kinder, que cuide a los niños cuando la mamá pueda, que esté trabajando, que pueda trabajar sin preocupación. Sí, que haya menos, Pero también incluso que haya nada menos, de eso quiere que suba el porcentaje de la natalidad. sí, que haya menos competitividad entre los niños en la edad escolar respecto como a competitividad académica, porque eso hace también de que las mujeres tengan que trabajar más y como esforzarse más por la educación de los hijos, por la competencia. Es como Sí. súper complejo. Y por Eh, ejemplo, cuando yo le dije la brecha de salario entre género es muy grave en Corea. Entonces, por ejemplo, Paloma, digamos, tú ganas 100 y tu marido gana 2 veces más que tú. Y alguien tiene que cuidar la guagua. Entonces, ¿quién va a dejar el trabajo? obviamente Obvio, hay que, sí, tú. Y eso no puede decir las mujeres prefieren un trabajo con menos salario
y decir que eso no es nada machista. Había un amigo que me decía eso No, yo y veía, yo Oni, de verdad sentía tanta rabia, yo veía ni le anuncios a veces respondí. cuando yo buscaba trabajo, cuando estaba buscando como trabajo a medio tiempo, cuando estaba estudiando, habían anuncios en donde las mujeres, a los hombres les pagaban, no sé, 120.000 wones por un día y a las mujeres les pagaban 100.000 por el mismo trabajo. Sí. ¿Y eso por qué? Porque en Corea dice, es que las mujeres van a dejar de trabajar muy pronto y por eso no le podemos cargar un trabajo que necesite tanta responsabilidad. Ah, sí, porque van a tener hijos, entonces, pero no están teniendo hijos, por eso mismo. Por eso no está teniendo hijos. Mis amigas son casi todas solteras y las que están casadas tampoco tienen guaguas. Sí, Pero la empresa siempre dice lo mismo, que las mujeres van a renunciar, que son. Y entonces, como todo, ella dice que siempre los hombres suben sin límite y las mujeres siempre al mismo puesto haciendo más trabajo. sí. Oni, antes de que también empecemos a terminar con el episodio, hay dos cosas que tenemos que explicar que no explicamos. Primero, ¿qué es el confucianismo y qué dice el confucianismo y qué lleva a que la cultura coreana sea así de machista? Pero confucianismo, explicar así, necesita como 10 episodios para explicar Entonces que. yo lo puedo explicar muy resumido. El confucianismo es una filosofía de vida, no es una religión, es como una serie de reglas para morales Bueno, o antes éticas. era religión, pero Es- ahora es más moral. sí, pero es que no era tan tampoco, no sé si tan religión, porque no había una figura como de Dios o deidad, era como Confucio, que era persona muy sabia, según ellos, que creó este número, como una serie de, no quiero decir como reglas para tener una sociedad correcta o perfecta. Y esta sociedad te declaraba ciertas cosas y se supone que hay como un orden natural de las cosas. Y ese orden es que los hombres, como que los hijos deben seguir como someterse a los padres y las mujeres deben someterse a los hombres. Y Sí, los alumnos deben someterse a su maestro. Entonces sí, establece esta estructura jerárquica en donde el hombre mayor es el más, como de cierta forma, más poderoso, el que tiene una mayor jerarquía, porque él es el que sabe qué hacer y que puede guiar al resto. Después vienen, eh, es que lo que pasa es que las mujeres, ese es el problema, las mujeres se deben someter a los hombres, a su marido, pero una vez que el marido muere, se debe someter al hijo mayor. sí, es horrible. Y Sí, eso lo explica como yo a veces cuando me indigna cuando alguien dice, oh, me encanta Asia, esa filosofía de yin y yang, y siempre dice que los hombres y las mujeres tienen energía opuesta y por eso tenemos que estar juntos para crear una armonía. Pero para crear esa armonía, ¿qué tenemos que hacer? Porque el confucianismo dice que el hombre es el cielo y la mujer es la tierra. Y y por eso siempre tenemos que estar en la tierra así, abajo, debajo del hombre, y dice que siguiendo en su puesto, haciendo su trabajo lo máximo posible, así puede crear la armonía. sí, No puede haber cambio. sí, y por eso mismo, Oni, en Corea el hijo mayor es tan importante en la cultura, que lo hemos comentado antes respecto a dramas y cosas así, y por eso antiguamente también había tanto abortos de mujeres, Sí, porque se espera que el hombre sea el que después cuide a la familia cuando el padre muere. O que va a cuidar, primero va a cuidar a los padres y después se supone que él se hace cargo de la madre, etcétera, cuando el padre muere. sí. Y Entonces, yo os puedo sentir que muchas dicen mucho, la prensa describe ese movimiento como un movimiento satánico de algunos locas, algunas locas, pero yo ahí pude ver, sentir la aspiración, el deseo de las mujeres grandes que quiere cambiar la sociedad coreana, que de mm, verdad necesita cambio. sí. Mm.
Y Oni, el otro concepto es son las megalias, que surgen a raíz de esta cultura tan machista. ¿Qué son las Sí. megalias? Megalia, yo leí un libro que se llamaba Las hijas de la Megalia, que escribió una feminista. eh, no es como, no tiene un gran valor literario, porque Ujú. era básicamente que, porque estamos viviendo en una sociedad muy machista, ella escribió un país que solamente las mujeres tienen más valor, y ese país se llamaba Megalia. Entonces había una organización feminista que se llamaba Megalia, que dice que acá eh, todo al contrario que la realidad, acá solamente las mujeres tienen valores, somos Sí, superiores acá, por lo menos acá en Internet. Entonces yo creo que al inicio empezó como un juego, que las mujeres se sentían ya, entonces yo voy a dar mi apellido a mis niños. Era como un juego, porque siempre como yo también tenía duda desde muy pequeña, ¿por qué yo por ser mujer tengo que hacer eso? Yo por ser mujer tengo que hacer eso. Y los hombres son tan libres como no tienen ningún deber eso. De Begalia era como un juego al principio, pero eh, a el problema es que a esos incel le molestó. Y ellos poniendo sacando el nombre de Megal, llama a todas las feministas como Megal, ah, sí, feministas radicales, Megal. sí, porque las megalias también empezaron como a derivar en un movimiento feminista más radical también. Sí. Y que de hecho Porque en los hombres Corea, siempre, en Corea, como los hombres, qué poca vergüenza, que siempre comentan la apariencia de las mujeres, sí, que entonces estás gorda, está fea. Entonces las mujeres ahí hacían broma, pero de verdad era broma, como hacían comentarios de la parte íntima de los vital hombres. de los Sí, hombres. pero empezó como que, por lo que yo sé, también empezó a salir un poco en las redes, se dio más en las redes, pero las Megalias también tenían esta, como son feministas extremas radicales y que tienen esta visión de como dar vuelta a los roles. Entonces, como que básicamente actuar como los hombres actúan como con las mujeres en Corea y a los ILBE, a los incel, a todos esos les empezó a molestar mucho. Y se empezó a crear como esta guerra como de género y que el punto de que si alguien se entera en tu círculo cercano o por ejemplo en el lugar donde trabajas de que tú eres Megalia o Megal, te pueden echar. Que incluso te pueden echar si se enteran que eres feminista. Sí, es que, por ejemplo, había en Corea, hay muchas empresas que son famosas por videojuegos. Y el problema es que la mayoría de los usuarios de sus productos son hombres. Y por esa razón, que había una diseñadora que vino con una polera que se llama Girls Can Go Everywhere, que las mujeres pueden ir a cualquier lado, algo como típico eslogan de la feminista. Y Sí, la echaron. sí, como por cosas así. O si recuerdan a una chica de Red Velvet del grupo, no me acuerdo quién, creo que Sí, Rin, la criticaron mucho por leer un libro que se dice que es feminista. Y que sí, tiene ideas feministas, pero es como muy basado en datos. sí. Sí. Es Y como, sí, como cazar a las brujas. sí, es como casa de brujas. Y estamos en el siglo XXI. Ujú. Entonces sí, Ya incluso puede, sí, te pueden acusar de ser feminista por decir, yo creo que las mujeres lo tienen, tienen muchas dificultades en la sociedad y deberían de tener más derechos o tener ciertas, no sé, como más derecho a tomarse el maternity, ¿cómo se dice? Como el permiso maternidad. parental para cuando tienen hijos. Es como, ah, es feminista, va a arruinar la empresa, etcétera, y te pueden echar. Es Sí. súper extremo, sí. Y, y otra vez que no, porque también puedo entender la parte de la empresa, porque las empresas coreanas siempre contratan a muy poca gente y sacan lo máximo posible. Y las mujeres son más pequeñas que los hombres y, por ejemplo, los hombres tienen más poder físico que las mujeres, Ujú. obvio.
y decir que las mujeres se aprovechan, que siempre van más temprano del trabajo y eso es injusto otra vez, porque como no tenemos las mismas condiciones físicas y tampoco es eso, Sí, o sea, yo porque nunca he por visto que las mujeres ejemplo, en general salgan antes del trabajo o algo así. sí, pero que es algo, yo creo que es una pelea más en internet. Ujú, Pero entonces eso es algo para ignorar, no, porque eso crea opinión en general y, y de verdad está, yo, los problemas de la sociedad está siendo más grave, porque, por ejemplo, ahora trabajamos más que antes ujú, y el gobierno de verdad no está haciendo nada. sí, Y y solamente necesitan un sacrificio para culpar. Y ese sacrificio, muy tristemente, fue esa organización feminista radical, legal, y eso me hace muy triste, sí. porque ellos son los responsables de toda la situación. Sí, o sea que al final este tipo de movimientos como el 4B, como las MECAL, el tal corset también, Oni, que el tal corset significa como salir del, que lo vamos a explicar en las palabras de hoy, ahí lo vamos a explicar, que es el movimiento que empezó hace muchos años, como hace 10 años, de las mujeres que querían dejar de someterse como a los estereotipos de belleza o como el estándar de belleza coreano, entonces se dejan de usar maquillaje, se empiezan a poner ropa cómoda y se cortan el pelo. Sí, Y es como un rechazo, como en contra de esa como expectativa de las mujeres de siempre ser femenina, siempre ser bonita y ellas querer estar cómodas. Y eso tal vez sí, dirán como, oh, qué extremo, pero es que, por ejemplo, en Chile, las mujeres no creo que tengan, por ejemplo, yo nunca sentí la presión de usar maquillaje, yo poco, uso muy poco maquillaje, si es que uso. Me he visto como quiero, pero en Corea es como mucho de... Yo me acuerdo cuando yo llegué a Corea, yo usaba poleras y pantalones así como jeans y yo me sentía muy inadecuada, porque todas las personas estaban muy bien vestidas, las chicas siempre con falda, muy femeninas, muy... Entonces era como que yo, hasta yo sentí esa presión al principio, sí. de que la gente te pregunta, Y ¿cómo es que no usas maquillaje? ¿Cómo es que no hagas esto? ¿Cómo es que no te tiñas el pelo? ¿Cómo? Entonces es como, está esa presión muy presente, que mientras que en Chile es como o seguramente en otros países de Latinoamérica, cuéntenos cómo es en su país. Esa presión es como cada uno hace un poco lo que quiere con su cuerpo, mientras que acá está esa presión. Entonces estas chicas decidieron empezar a dejar atrás esas presiones, cortarse el pelo y muchas se veían como niños, otras se veían como chicas más tomboy, pero esa era la idea. porque, por ejemplo, yo creo que cuando uno está en la universidad, ella puede elegir maquillarse o no maquillarse. Por ejemplo, como yo quiero ser el top, como la chica que más llama la atención y quiero maquillarme y se maquilla, está bien, bacán, pero la situación que ella no quiere, pero lo tiene que hacer por la presión social, eso es desagradable, ¿cierto? Sí, Y el problema es que yo no entiendo eso, que en el trabajo las mujeres siempre tienen que llevar maquillaje. sí. Si no lleva maquillaje, no lo ve muy profesional. Y yo recuerdo que cuando estaba en Chile, como seguía la costumbre, siempre me maquillaba cuando fui a Chile como estudiante de intercambio. Y yo recuerdo que mis amigas siempre me decían, ¿tiene fiesta hoy? ¿Tiene carrete hoy? Y yo le dije, no. ¿Y por qué viene siempre así arreglada? Y yo le dije, es que así somos. Pero después, ya chilenizada, em, normal, como sin maquillaje, solamente con crema, iba al colegio y sentí mucha libertad, en Ujú, serio. sí, Porque no, como arreglar, pasar más de una hora frente del espejo, yo lo hacía por la presión social, porque tenía que hacerlo. Porque si no, lo ve una persona poca profesional, sí, es que no mal se visto. cuida, mal visto. Sí, Y los hombres pueden venir como quieran. Y eso es injusto, ¿no? ujú, Nunca te lo dice en tu cara que tienes que maquillarte, pero se siente. sí, Y yo creo que esa
esa presión social nos ahoga y por eso salió ese movimiento tan extremo que llegó hasta otros países, ¿no? Sí, Yo ahora creo que ese sufrimiento no es solamente de Corea. sí, hasta Mm, ahora he visto que muchas mujeres en Estados Unidos quieren empezar a hacerse el movimiento 4B también. sí, Sí. tiene toda la razón. Que no, bueno, también dejar muy claro porque tener bebé, tener romance, casarse con alguien que yo amo, es algo como instinto. También es bueno, pero no que todos nosotros podemos vivir como queramos, ¿no? Ujú. Y yo quiero que la sociedad entienda, que respete todo eso, que apoye a la gente, que podamos vivir Sí. feliz. Sí, y bueno, antes de pasar a las palabras de hoy, yo quiero preguntarle a nuestros escuchas, saber qué opinan del movimiento 4B y de la situación de las mujeres en Corea y si es que en sus países sienten esa presión como es en Corea. Y cuéntenos de qué país son y qué presiones se sienten que sean similares o que sean distintas. Y si sienten esa presión, por ejemplo, de estar maquilladas o arregladas, etcétera. Así que cuéntenos en los comentarios de Instagram, Twitter o de Spotify. Y ahora, Oni, nuestra sección, las palabras de hoy. Primera palabra, tihon. Tihon. Significa no casarse. Sí, pero es como la Y decisión de no casarse, porque es muy parecida a una palabra, antes, sí, que comentamos hace unos episodios, del sí, episodio de mihon. Song, sí, Mihon, que significa no casado, Todavía no no casado. casado, exactamente, pero Es Bihon es una como, persona que no logró el deber que tenía que hacer. sí, Esta connotación había, pero a la mujer moderna le molesta, que es sí, mi decisión, sí, dice Gijón. y sí, y Bihon es como más el rechazo a casarse, Sí. Y la segunda palabra, Pemi. Pemi significa feminista. sí, Nosotros nos gusta hablar todo cortito porque como nos gusta pali pali. Y otra cosa es que nosotros no pronunciamos la F correctamente, por eso lo decimos Pemi. Y dicen que los hombres coreanos para filtrar si es loca o no, la primera cita te pregunta, ¿Oh, Pemi예요? Así te pregunta, pero esto podría ser un buen filtro tú al hombre, si también. si hombre es normal o no. Así que recuerda esta palabra, Emi. Tercera palabra, tal coruset. Tal coruset. ¿Qué quiere decir? Viene de la palabra como talchul, que es Sí, escapar, y sí. corset, de la palabra corset, como escapar del corset. Y se refiere a este grupo ni de chicas que decidieron escapar del corset social que las obligaba a ser siempre bonitas y señoritas. Entonces, lo que comentábamos antes, chicas que se cortaron el pelo, botaron todo su maquillaje, se compraron pantalones anchos y polerones y así decidieron vivir sus vidas. Bueno, entonces, ya. Eso es lo que queríamos decir. Dejen muchos comentarios, hablemos sobre el tema. Ya, entonces así terminamos. Muchas gracias por escucharnos otra vez y nos vemos en el próximo episodio. Sí, ¡Chao! muchas gracias, que tengan una linda semana. ¡Añón! ¡Año!